Buenas noches, doctora Álida, tutora del seminario número 1. Les voy a hablar del mapa conceptual, modelos de investigación, el cual escogimos el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Estoy representando al grupo de compañeros de Janet Medina, Gonzalo Cáceres, Juan Manuel Ochoa, Carol Cuevas y quien les habla, Claudia Villamizar. Voy a iniciar por el paradigma cuantitativo, que se centra en obtener una información a través de herramientas como las encuestas, cuestionarios, y algunas de sus características son donde explican, predicen, se dirige más que todo a la comprobación y contrastación de teorías. Su misión objetiva es determinar la realidad, es hipotética, es predecible, invariable, se vale de fenómenos observables, medibles, controlables experimentalmente y contrasta la falsa hipótesis para sustituir el sentido común y el razonamiento especulativo. Algunos tipos de modelos del paradigma cuantitativo están la histórica, que busca reconstruir el pasado de una manera objetiva y depende de fuentes primarias y secundarias. Somete los datos a crítica interna y externa. El correlacional determina la variación en unos factores en relación con otros. Establece relaciones entre las variables y los factores. La descriptiva describe características de un conjunto de sujetos. Se interesa por describir, mas no en explicar. Estudio de caso. Estudia intensamente una situación única o de un sujeto. Sirve para planear posteriores investigaciones más extensas. No es adecuada para hacer una generalización. La experimental es aquella que permite con mayor seguridad establecer relaciones de causa-efecto. El investigador manipula el factor supuestamente casual. Usa procedimientos al azar. Es restrictiva y artificial. Y el cuasi experimental estudia las relaciones de causa-efecto, pero en condiciones de control riguroso, apropiado a situaciones naturales que no es posible el control experimental. El paradigma cuantitativo también se relaciona con el positivismo y el pospositivismo, que son los paradigmas que llevan una guía en la investigación cualitativa y tienen un objetivo. Entonces, es recopilar la información, le permite al investigador generar unos patrones de comportamiento, comprobar la hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas y luego probar los diversos fundamentos teóricos que se realizan mediante patrones. Hay algunas características del paradigma positivista. El sistema hipotético deductivo es un conocimiento que se puede comparar, medir y replicar. Solo se hace en el objeto de estudio de fenómenos observables, ya que son los únicos que se pueden medir, analizar y realizar un control experimental. El método hipotético deductivo es una metodología de la investigación de las ciencias exactas. Es donde explica la naturaleza casual en un sentido amplio y se está dado por tres momentos: la construcción del objeto de estudio, el diseño de investigación, que sería la metodología, tipo de estudio, y en un tercer sería la discusión y la presentación de los resultados. Las técnicas e instrumentos más usados en el sistema hipotético deductivo son los cuestionarios, las escalas, que nos sirven para medir, y hay la observación, que se hace a través de unos instrumentos como la ficha de registro, la hoja de observación, donde se hacen las anotaciones respectivas, la lista de verificación y unas pruebas estandarizadas o inventarios que son acerca de las personas que se está llevando la investigación. También en el paradigma cuantitativo
tiene unos diseños de investigación a nivel no experimental, que es el exploratorio, que busca estudiar fenómenos poco o nada tratados con la finalidad de determinar sus factores etiológicos. Otro es el descriptivo, que busca caracterizar, exponer, describir, presentar o identificar aspectos propios de una determinada variable. Y la correlacional, que estudia las diversas relaciones que se pueden dar. Eso sería en cuanto al paradigma de investigación cuantitativa. Ahora vamos a hablar del paradigma cualitativo, que está basado en la observación del comportamiento, discursos, representación, preguntas abiertas. Las características de este proceso de investigación cualitativa son que el investigador analiza el mundo social a partir de una observación, que explora y genera una teoría sustantiva, que no se comprueban hipótesis, sino a medida que se va avanzando en el proceso investigativo se va generando un resultado, que emplea técnicas de observación como entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluación de las experiencias personales o registro de historias, y evalúa el desarrollo natural del sujeto. Los métodos y técnicas de la investigación cualitativa están la fenomenología, que se da por cuestiones de significado, grabación de conversaciones, utiliza otra técnica, escriben anécdotas de experiencias personales. La etnografía, que son cuestiones descriptivas, interpretativas. Entonces aquí ya está la entrevista no estructurada, observación del participante y puede ser con documentos, registros, fotografías. La teoría fundamentada se da con entrevistas grabadas, observación de los participantes y cuestiones de proceso de una experiencia a un largo tiempo. La etnometodología, que es el análisis del discurso, se da con la observación, con notas de campo, con un diálogo, con un registro que puede ser por un audio o un video, y está centrado es más que todo en el diálogo. La investigación-acción son cuestiones de mejora de un cambio social, entonces se da con diversos instrumentos. Y por último estaría la biografía, que son las cuestiones subjetivas, que esas sí se están dando por la entrevista. El paradigma cualitativo se relaciona con la teoría crítica y el constructivismo. Entonces, la teoría crítica lo que hace es contrastar la información, obtenerla para llegar a un criterio del investigador con una justificación. Uno de los principios que tiene la teoría crítica es que se opone a la separación entre el sujeto y la realidad. Y todo conocimiento depende de las prácticas, de la época y de la experiencia. Esa es la teoría crítica. Ahora el paradigma cualitativo con respecto al constructivista. El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental, es un resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, y concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer, y que el conocimiento previo nace o proporciona un conocimiento nuevo. También dentro del paradigma cualitativo se puede dar la interpretativa, que tiene la corriente hermenéutica, fenomenológico e interaccionismo. Con la corriente hermenéutica puede usarse como método del paradigma interpretativo, que significa la relación que hay o lo que está pasando entre los autores y el contexto. El fenomenológico estudia los fenómenos desde una perspectiva de los actores, y el interaccionismo estudia los signos y los símbolos del contexto.
Ahora, ya habiendo explicado el paradigma cualitativo y el cuantitativo, ahora vamos a ver la diferencia que existe entre esos dos paradigmas. La diferencia es en la cualitativa se preocupa por la naturaleza y en la cuantitativa busca hechos que no cambien y acumulen datos del comportamiento. Otra diferencia que se puede dar es que en la cualitativa se obtiene una visión holística, completa, y en la cuantitativa es particular. Los procedimientos de la investigación cualitativa son flexibles y en la cuantitativa los procedimientos de la evaluación son muy estructurados. En la cualitativa se trata de encontrar el significado que las personas dan a los hechos. En la cuantitativa la investigación, los datos se expresan con números y con una lógica deductiva. En la cualitativa permite que operen todas las variables del contexto natural y observable de manera que incidan en los datos. Y en la cuantitativa recoge sus datos de las situaciones del contexto. Los paradigmas y modelos de las dos investigaciones son: del cuantitativo está el exploratorio, que determina las tendencias o hipótesis. Está el ex post facto, que es útil y no se puede experimentar. Está el correlacional, el cuasi experimental, que estudia las relaciones de causa-efecto, y la descriptiva, que son los más comunes, que es de las encuestas. Esos son los tipos de investigación cuantitativa. Los tipos de investigación cualitativo están los estudios de caso, que son las herramientas fundamentales como la interpretación, la evaluación. La etnometodología, que es usada por gente normal que pretende hacer visible los fenómenos. El grupo de discusión, que es todo aquello que se pretende transmitir. La historia oral, que se destaca en la investigación social o el lenguaje oral. La investigación documental, que es una amplia gama de registros de la investigación. La investigación participante, que es una teoría de recolección de la información. Y la acción-participación, que es IAP, es la que quiere lograr la sensibilidad, la concientización de los problemas y dar una solución. Muchísimas gracias.